Ya estamos de regreso y vemos en pantalla nuestro panel, nuestro destacado panel. Está con nosotros el doctor Felipe Rivera, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de la Clínica Dávila. Está también con nosotros Patricia Bisbal, con quien conversábamos el otro día, enfermera también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y está con nosotros Miriam Tello, quien es TENS, técnico en enfermería, desde hace 40 años que trabaja en el Hospital Barros Luco. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Y quiero comenzar con Miriam, para saber cómo están viviendo esto y aprovechando esos 40 años de experiencia que tienes en el sistema de salud. ¿Habías vivido algo parecido a lo que estamos viviendo y en qué sentido? Hola María Macarena, gustazo saludarla. Igualmente, Miriam. Sí, o sea, uno vive experiencia todos los días y saluda a todos los panelistas que están en la pantalla, que no los veo, pero lo estoy escuchando. Sí, yo viví una de las experiencias más catastróficas fue con el cólera. En esos años fue muy complicado el cólera, con tanta gente que se llegó. En esa época la tecnología no era tan abierta como es hoy en día. ¿Y en ese sentido estaban en cierta manera preparados o igual el estar viviendo esta pandemia es algo distinto, extraordinario? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Hay puertas adentro del hospital. No, se preparó. No, se preparó todo. O sea, siempre la salud ha estado siempre preparada en cuanto a todo lo que son las técnicas de asepsia, siempre. Lo que no había en esa época eran todo lo que el material, los insumos desechables que hoy en día los hay. Claro. Antiguamente no lo había y había que reutilizar todo. Pero sí, en esa época se vivió muchísima pena, mucho trabajo, exceso de trabajo, porque había poco personal igual como ahora, pero las experiencias todas son distintas, laboralmente. Miriam, y hoy día, ¿cómo lo están viviendo? Pero no en términos de administración, sino que el factor humano. Estamos hablando de 75 personas que mueren en un día. Ustedes están, me imagino, con turnos extenuantes también adentro para tratar de llevar lo mejor posible la situación. ¿Cómo lo viven tú y el resto de tus compañeros? Ay, no, a ver, ¿cómo se puede decir? No se trata de pena, es una catástrofe de pérdidas humanas, de distintas edades, no hay raza, no hay nada aquí, todos somos, en ese momento, todo el que se va, parte con este estado infeccioso tan grande, produce un descalabro dentro de mí, yo creo de muchos funcionarios de la salud, porque son pérdidas que nunca más van a volver, nunca más. Entonces, eso produce... a ver, todos los días que nosotros salimos del turno solamente nos dedicamos a Dios a ver si vamos a volver o no. Hoy en día mis colegas, gran parte de mis colegas están con licencia. Entonces el ritmo de trabajo laboral no está bajando, sigue siendo igual. No hay un regreso de compañeros. Entonces esos compañeros que están en la casa la están viviendo y la están pasando mal, y eso nadie lo sabe, nadie sabe sus penas. Solamente nosotros los que trabajamos aquí dentro del servicio de urgencia, solamente el hospital o estadísticamente dicen tanta estadística hay, tantos contagios, tantos recuperados, pero ¿quién nos pregunta a nosotros cómo estamos? Nadie, solamente la familia. ¿Cómo llegaste, vieja? ¿Quería algo? Y el resto no, pues, no hay nadie. El ministro no se ha preocupado cómo están sus funcionarios, nada. En realidad no tiene para qué preocuparse tampoco si tiene que ver estadística. Pero la gente, nuestra gente, está cansada, está reventada. Esto es un desastre. No, ¿qué otra cosa que puedo decir que es un desastre? Lo sabemos, Miriam, pero además, junto con esa carga física que tienen, con la cantidad de horas que están trabajando, horas extras, turnos extendidos, además hay una carga psicológica enorme. Ustedes, además del trabajo muy valioso que hacen para salvar vidas, han tenido que estar acompañando a pacientes que están muy solos. Y en ese sentido, esta enfermedad, el coronavirus, es una enfermedad muy triste, porque los pacientes llegan y quedan solos dentro del hospital. Nadie los puede ir a visitar y son ustedes los que están haciendo además esa tarea.
Claro que sí, la parte emocional nuestra es el doble, el triple de que uno se cansa, pero uno piensa que este es un trabajo que uno eligió, pero nunca lo eligió de esta manera. Entonces hay un cansancio enorme, pero cuando nosotros nos vamos a nuestras casas, descansamos entre comillas, porque también tenemos que rendir en nuestras casas, también se produce una especie así de una soledad. Eso puedo decir, una soledad, porque uno llegó a su casa, la familia pregunta y el otro día ya tenemos que entrar a trabajar. Entonces acá tú te vas a trabajar a tal lugar, tú vas a tal parte, las personas fallecen, hoy día mismo fallecieron no sé cuántos pacientes hoy en día. ¿Sabe lo más así desastroso emocionalmente? ¿Sabe lo que es ver las funerarias, o sea, las carrozas, fuera anatomía, cómo están en fila para sacar a los difuntos? Y eso produce una pena porque son pérdidas humanas tan grandes, o sea, cada persona debe padecer ese dolor y cuando la pierden en esos momentos se dan cuenta que esa persona se perdió por la falta del autocuidado de la gente. Claro, cada carroza fúnebre afuera del hospital es una familia completa. Es un papá, es una mamá, es un hermano, es alguien que deja un dolor enorme e irreparable. Y como dice Miriam, muchas veces muertes que pudieron haberse evitado. ¿Qué le pasa a usted, Miriam, cuando ve todo esto, cuando está viendo muertes a diario? Usted dice hoy día fue un día con muchísimas muertes, me imagino lo doloroso, la carga emocional que eso significa, y después cuando se va a su casa ve que hay gente en la calle, que hay gente que a lo mejor está haciendo trámites urgentes, pero otra que a lo mejor no, y que están paseando como si nada pasara. Sí, lo que pasa es que, ¿sabe lo que pasa, Rosita Macarena? Que aquí la comunicación, ahora a mí, con usted me está entrevistando, es una entrevista más de tantas. Pero ¿sabe lo que yo siento? Que realmente a la ciudadanía no se le está mostrando lo real, las pérdidas humanas que se pierden todos los días. Usted no tiene ni... Yo creo que usted debe saber eso porque a lo mejor alguna vez hizo una entrevista dentro de un hospital, pero la gente que está afuera, el usuario común, viera realmente lo que pasa dentro de un hospital, yo creo que esa persona sale desmayada adentro. La gente no tiene la mínima idea cómo es el trabajar adentro, cómo se está muriendo la gente. Los pacientes se están muriendo justamente porque el COVID, son adultos mayores, los pobres abuelos están acá y mueren solos. Porque ni siquiera está la familia. Lo ingresan a unas bolsas. Lo ingresan a unas bolsas. Terrible. De aquí a la carroza, de aquí al cementerio. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Quién dice algo? O sea, si realmente la gente, yo les pido a ustedes, a la televisión, que muestre lo real que hay dentro, el mismo ministro que muestre cómo está muriendo, que a lo mejor es atroz, pero a lo mejor la gente entre ahí en conciencia. Si esto es una cosa horrible, es un desastre, va a haber un día que no vamos a tener dónde recibir los infartos. Yo te encuentro toda la razón. Lo automovilístico que chocan en la carretera. Claro, y la verdad es que es así, es así. Tú decías, a lo mejor a usted le tocó, bueno, me tocó ir a una UCI. Y la verdad es que uno sale impactado y no pude sino llamar a mi familia y decirles, por favor, cuídense, esto es terrible. No todo el mundo tiene la oportunidad de verlo, pero ¿cómo va a ser necesario que lo vivamos? Y en eso ya es una reflexión mucho más profunda, pero qué difícil es traspasar las experiencias. Es decir, lo que está ocurriendo es grave, cuídense, por favor, porque uno no lo entiende hasta que le pasa. Patricia, vamos a conversar contigo también para que tú nos des tu experiencia. Hasta que le pasa. Te veía sentir, decir como que sí, cuando a algunos se les puede acusar de hacer show, de todo esto, pero lo cierto es que ya no hay maneras de tratar de hacer entender a gran parte de la población que no estamos en una situación normal, que lo que se está viviendo es el virus más letal de los últimos 50 años en nuestro país. Cuéntanos tú también desde tu experiencia cómo lo ves junto a tus compañeros, porque uno escucha a Miriam, Patricia, decir que, claro, uno llega a la casa, te preguntan cómo estás, pero el día sigue y esa carga se va acumulando también en ustedes. Me imagino que a esta altura muy cansados, ¿no? Y además filtrar, porque uno no puede estar todo el día con la nube tratando de contagiar al resto con esta mala onda, uno tiene que seguir adelante. La verdad es que les toca una labor muy, muy difícil. Sí. Es súper complicado, bueno, y tal como lo decía Miriam, claro que es así tal como lo describe ella. Es complicado, o sea, nosotros vemos el panorama de lo que hay afuera y si pudiéramos
mostrar todo lo que ocurre adentro sería distinto. Tenemos ganas de que la gente se entere de lo que pasa acá, porque yo creo que es la única manera que la gente tome conciencia. Es frustración lo que sentimos, es pena, es angustia, porque vemos que todo el trabajo lo estamos tratando de resolver acá, pero sabemos que lo principal es lo que se hace afuera. Esto no se va a controlar ni va a ponerse fin, a menos que se maneje desde afuera. O sea, nosotros en el hospital podemos hacer todo el esfuerzo del mundo, podemos aumentar nuestra carga asistencial, podemos aumentar los recursos, incluso dentro de lo que se puede, pero aún así no va a ser necesario si no se maneja desde afuera y se controla esto parando los casos. Si no hay otra manera, hay que parar los casos y la única manera es haciendo la cuarentena, etcétera. Y bueno, hay otras medidas que también hay adicionales que ahí hay que mejorar. Ahora, el panorama acá, como dice Miriam, es súper complicado, porque uno convive, tal como dice ella, con muertes y a diario. Es súper conmovedor lo que ella dice, pero es lo mismo que yo siento, que yo creo que siente cualquier profesional y cualquier personal de enfermería que trabaja dentro de las instituciones. Claro, y uno mira las cifras y las cifras son tan frías, son tan poco reveladoras del dolor de cada una de esas muertes. Sí, exacto. Sí, pues son cifras, pero detrás de eso, como decías tú, detrás de cada muerte hay una familia completa. Y hay un entorno acá que se vive dentro del hospital y un entorno social de esa gente y familias que viven este proceso solas. O sea, y dentro del hospital los pacientes y después fuera, porque además que todo el ritual que uno le pudiera dar a la familia también está lleno de restricciones, entonces todo complicado. Y como bien decías tú, hasta que a uno no le pasa, yo veo que no hay forma de que la gente lo entienda. Y es complicado, porque cuando te pase va a ser grave inmediatamente, o sea, no hay vuelta atrás. Y la solidaridad que hay que tener también con todos los que trabajan en el área de la salud, porque inevitablemente, aunque uno no tenga la culpa ni la responsabilidad, en fin, evidentemente cada persona que se va, hay una especie de fracaso que uno siente. Lo sentimos como sociedad, imagínate cómo lo van a sentir en el interior de un hospital. También se siente como una persona más que se va, y no se trata de decir qué más pudimos haber hecho, sino que lástima que llegó tarde para no haber podido hacer más cosas. Doctor, respecto a eso, a no llegar tarde, el ministro da luces de que hay comunas que se están comportando bien y que probablemente podrían salir de la cuarentena, pero hay otros expertos, gran parte, que dice la cuarentena tiene que extenderse hasta que finalmente estemos seguros de haber aplanado la curva. ¿Cuál es su opinión? A ver, mire, yo creo que hay una cosa bien importante. Estamos lamentablemente normalizando muchas cosas. Que se mueran 75 personas es un desastre. Que hayan 3.500 y tantos contagiados, claro, comparado con 5.000 es menor, pero es una cantidad tremenda que significa que en 10 días más vamos a tener una mayor sobrecarga, ya un sistema sobrecargado, que son las UCI, las UTI y las emergencias. Por lo tanto, tomar una medida que signifique disminuir las cuarentenas con estas cifras sería nuevamente un nuevo error. Por lo tanto, yo no creo que eso se vaya a hacer, porque por una parte tenemos que las cuarentenas se demoran 2 o 3 semanas en hacer efecto y recién estamos viendo un pequeño efecto, si no es muy grande, 3.500 a 5.000 hay una disminución, pero 3.500 es mucha gente enferma y 75 fallecidos es un desastre. Si multiplicamos 75 fallecidos por 60 días que probablemente nos quedan de enfermedad, cuantifique cuántos fallecidos van a haber. Por lo tanto, yo creo y estoy seguro que así como vimos hoy día al ministro que se retractó de algunas cosas que se habían dicho ayer, y lo cual aplaudimos en forma muy efervescente ese tipo de actitud, ¿no es cierto? Creo que la solución no está en disminuir las cuarentenas, sino que reafirmarla, porque significa, si tenemos 3.500 una cuarentena mal hecha, mal fiscalizada, mal hecha por la gente y por otras autoridades, ¿no es cierto? Significa que si la hacemos perfectamente vamos a llegar a lograr una disminución mucho mayor y vamos a tener 2-3 semanas más en que vamos a esperar su efecto. Doctor, usted dice que aplaude el que el ministro se haya retractado. Entiendo que hace alusión a estos 10 días en que se iban a dar para las personas que tuvieran síntomas leves, y finalmente se decide dejar igualmente la cuarentena en 14 días para personas con PCR positivo. ¿Le parece bien, a pesar de que insiste el ministro en que hay evidencia de que cerca del día 8 la persona ya no contagia?
A ver, lo que pasa es lo siguiente, Macarena. En este momento que estamos con una crisis tan grande, con una efervescencia desde el punto de vista de cifras que nos producen angustia, terror y sensación de fracaso, dar medidas que implican relajar algunas cosas, yo creo que no es el momento. Es la si señal. nos equivocamos en más, es la señal, claro, si nos equivocamos en más no importa, pero si estamos equivocados en menos va a ser más desastre de lo que estamos viendo. No olvidemos que la PCR, por ejemplo, no es un examen que sea 100% sensible, puede ser específicamente muy alto, pero sensibilidad, o sea, hay gente que se le escapa a pesar de estar enfermo, y con un examen de PCR no podemos dar de alta a alguien que tenga alta sospecha. Eso está publicado, hay publicaciones enormes, y hay que entender que en este virus estamos aprendiendo, entonces salen publicaciones de unos pocos enfermos, de altos enfermos, que dan una conclusión y después dan otra. Por lo tanto, sigamos con las medidas actuales, que parece ser que podría ser que a lo mejor, como dicen los españoles, tal vez quizás pues nos estén dando alguna luz al final del túnel. Si las cambiamos ahora, más desconcierto, la gente más se va a sentir, si ahora estamos sanos a los 10 días. Si no están cumpliendo las cosas con todas estas medidas y decimos que hay que cumplirlas en menor cantidad, yo creo que el desastre va a ser más desastroso. Doctor, me gustaría retomar con Miriam, lo dijimos, TENS, hace 40 años trabajando en el Hospital Barros Luco. Hay aquí un tema que plantea el doctor, Miriam, que tiene que ver con el colapso del sistema sanitario. Dice, si estas cifras siguen así, no podemos normalizar cosas, es grave y en 2 o 3 semanas más podemos estar lamentando que tengamos colapsado nuestros sistemas de salud. ¿Ustedes cómo lo ven adentro con cada paciente? Para que nos haga una idea, nos puede ilustrar cuánto tiempo está un paciente en situación crítica. Miriam, te habíamos preguntado, estamos de vuelta con nuestro panel médico, Felipe Rivera, Patricia Bisbal y Miriam, TENS en el Barros Luco hace 40 años ya. Yo te había preguntado, Miriam, a propósito de cómo lo viven ustedes también, ¿cuánto tiempo aproximadamente tienen a los pacientes en unidades críticas? Para entender también cuándo podría avecinarse un colapso en el sistema sanitario. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que en ese sentido, o sea, nosotros tenemos, ingresa el paciente, es atendido, y netamente una función médica. A veces están los pacientes con nosotros, a veces entre 12 horas, 8 horas, 6 horas. Depende de las gravedades que tengan los pacientes y son trasladados a la UTI, a la UCI, a la UTI dentro del hospital. Pero a pesar de todo lo que pueden hacer los facultativos aquí dentro del hospital, la cosa está colapsada igual. Hay momentos que están ratitos, pero después esta cosa vuelve. No es así 3 horas, es como muy relativo. Importante porque independiente de los promedios, claro que uno podría tratar de entender si es que son 2 semanas, 1 semana, claro, siempre está colapsado. O sea, sale uno y entra inmediatamente otra persona. Claro, es que ahí en la urgencia es donde se hace el ingreso del paciente, pero después hay que derivarlo. Se deriva dentro del mismo servicio de urgencia, claro. Pasan a los PH. Si llega un paciente con COVID positivo, ténganlo por seguro que pasa rápidamente a los PH. El PH tiene 22 camas. Hace menos de una semana habían 11 ventiladores, poco personal. El personal que está enfermo, entonces no sé cómo realmente nosotros rendimos en este momento. Estamos colapsados, sí, muy colapsados, pero hay momentos que es muy chiquitito el relajo. Ánimo, Miriam, entre comillas, el relajo través... puede decir que uno va a colar. Sí, eso. A través suyo, un abrazo gigante a todos los trabajadores de la salud que se están sacando la mugre, sabemos, y que poquitos minutos les quedan de descanso, pero ojalá puedan recargar energías para lo que nos queda de esta pandemia, que según lo que dice el doctor es bien largo. Sí, Miriam, cuéntenos, los últimos minutitos para cada uno, así es que la escuchamos. No, es para largo. Un minuto, le quiero darle de aquí de la distancia a mis hijos, que los amo, que no los veo, a mis nietos, y a todos mis compañeros de la salud que estamos batallando, y que la gente tenga autocuidado. El autocuidado es importante, ya no puede morir tanta gente, no puede ser. Y le pido al ministro y a todo el gobierno que alguna vez nos consideren el código sanitario a los TENS. Eso, señorita Macarena. Gracias. Miriam, pero no se me despida todavía. Un saludo de cumpleaños a mi compañero Pablo. A Pablo, que está de cumpleaños, ya, pues, si cantara mejor le cantaría, pero le mandamos saludos nomás. Sí, desde Pablo acá. Cogen. Miriam, y a sus hijos y a sus nietos también, no los ve hace tiempo. Sí, no, yo hace rato que ya no los veo, o sea, mi hijo mayor no lo veo
hace rato, por lo mismo, porque como estoy acá, salgo, duermo, me tengo que preparar el otro día, no logro ver no logro visualizar, a no ser que una llamada de teléfono, pero ese cariño es fraternal, el de mamá, que uno tiene que arrullar. A lo mejor mis hijos ya son requete viejos, pero todos son necesitamos, mis hijos. todos Y así como tengo hijos yo, tienen mis papás. compañeras. Claro, Gracias, Miriam. Y aquí hay enfermeras, hay colegas que son mamás jóvenes. Y por ello nosotros estamos aquí y luchando, porque el ministro decida de las cosas, la pandemia tiene que ser la cuarentena la tienen que mantener, no se puede bajar, nadie se recupera en 10 días. Gracias por tu sacrificio, Miriam. Muchas Eso, gracias. Cita Macarena. Muchas gracias a usted por haber estado conversando con nosotros. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Vamos a cerrar con el doctor, así que Patricia Muchas también gracias. escuchamos Saludos, tus palabras finales. Use mascarilla. Eso. Patricia. Bueno, creo que Miriam dijo mucho y el doctor también dijo antes, pero en general es lo que todos pensamos es eso. O sea, esto se va a manejar desde afuera, nosotros vamos a poner todo nuestro compromiso, lo estamos haciendo, estamos luchando día a día, pero necesitamos que la gente nos ayude a que nosotros podamos ayudarlo. No colapsen el sistema de salud, manténganse en casa, quédense, hagan su cuarentena, porque es la única manera que no colapsemos el sistema y nos podamos hacer cargo tanto de los pacientes con COVID que aquellos que no lo tienen, porque también son súper importantes todas las cirugías de urgencia que hay que hacer, pacientes que consultan por otras patologías, no se pueden quedar sin tratamiento y eso es súper importante. El asegurar una cama a aquellos que no tienen este virus también es súper importante.